El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ver hoy las fases o etapas de la deslealtad. Primero de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos, declaramos, manifestamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, de toda malicia, de toda inmundicia. La Biblia no tapa el pecado de nadie. Por eso los héroes de la fe están ahí con todos sus defectos, sus desperfectos, sus debilidades e impotencia y también sus cualidades. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de sus virtudes, de su honestidad y también de sus errores, de sus faltas, sus resbalones y sus injusticias. Nadie se levanta de mañana y descubre que fue desleal. Nadie se levanta y planea: hoy voy a ser desleal. ¿Qué es deslealtad? ¿Es ser infiel? ¿Es ser traidor? ¿Es ser felón, falso e hipócrita? La deslealtad es una actitud, una disposición de ánimo que se demuestra a través de diferentes etapas o fases antes de manifestarse totalmente. Si descubrimos esta actitud en su primera fase, en su primera etapa, y la examinamos con cuidado, no llegará a ser un problema. La palabra deslealtad suena terrible, pero la deslealtad progresa a través de etapas, a través de fases que en su inicio no se ven tan graves. La primera fase de la deslealtad es que la persona busca lo propio. Filipenses 2:20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, del mismo sentir, la misma alma que yo, y que tan sinceramente se interese por ustedes, sin ningún interés personal. Él, es Pablo hablándole a los filipenses, no los va a estar adulando. Él les va a enseñar. Porque todos los demás buscan lo suyo propio. ¿Cuál es lo suyo propio? Buscan prestigio, buscan fama, buscan poder, buscan un lugar, buscan posición, buscan plataforma, buscan honra. No buscan, le decía Pablo a los filipenses, lo que es de Cristo Jesús. Pablo estaba hablando de una persona. Estaba escribiéndole a los filipenses, a la iglesia de Filipo, la iglesia que él mismo había fundado, y les decía que no había una persona con la misma actitud que él. Por eso les estaba enviando a Timoteo, y se los estaba enviando con toda confianza para verlos y estar al tanto de lo que necesitaban, cuál era la deficiencia para poder ayudarles. Timoteo había sido instruido por el apóstol Pablo. Pablo era su mentor, Pablo era su maestro y Pablo conocía la motivación. Por eso les decía: él tiene la misma alma que yo para las cosas del reino. Tiene el mismo sentir. Este que les estoy enviando no es un hipócrita. Él quiere el honor del Señor
al igual que yo. Los demás, ay, los demás. Los demás, decía Pablo, no quieren ir porque no quieren incomodarse, porque el viaje es fatigoso, porque el viaje es penoso, porque el viaje es difícil. Los demás son muy cómodos, solo buscan lo suyo, buscan prestigio, buscan fama, buscan poder, buscan un lugar, buscan una posición, buscan una plataforma, buscan honra, no buscan lo que es de Cristo Jesús. Pero Timoteo está dispuesto, Timoteo está disponible. Los demás quieren, pero cuando ya se los toca o se los quiere enviar, tienen miles de pretextos y toda oferta de servicio queda sin fruto. ¿Por qué buscan lo suyo? Dios nos ha mandado que salgamos de las tinieblas y del reino del egoísmo donde se vive para sí mismo. Él nos ha llamado a entrar en su reino, donde todos tenemos que aprender a vivir para Él y hacer su voluntad. Porque para ser parte del reino de Cristo, tenemos que morir a nosotros mismos y a toda ambición personal. Esto no lo comprende la mayoría, porque hay un desmedido deseo de reconocimiento. Y este deseo de reconocimiento público es causado por un espíritu independiente. Y un espíritu independiente es la primera causa de un corazón que no ha sido quebrantado y sometido a la voluntad de Dios y al liderazgo. Y un espíritu independiente es motivado por ambiciones personales. Mateo capítulo 16, del verso 24 adelante dice, si alguno, sea hombre o sea mujer, quiere venir, comenzar a seguir en pos de mí, detrás de mí, después de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar, proteger su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, la use por causa de mí, la hallará, la descubrirá. Para ser parte del reino de Cristo es necesario que muramos a nosotros mismos y muramos a nuestras ambiciones personales. Un gran ejemplo tenemos en Juan el Bautista. Cuando Juan estaba terminando su ministerio, vinieron sus seguidores y le dijeron, te decimos que el que vos bautizaste ahora está bautizando en el Jordán. Y Jesús ni siquiera estaba bautizando, eran sus discípulos. Y Juan les dijo a sus propios discípulos, les dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Otra traducción dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Pero estas palabras solo crecen en corazones humildes, porque la humildad es la habilidad de ser uno mismo. Una persona humilde es una tierra fértil y productiva. Las cualidades de una persona humilde se ven porque son enseñables, son moldeables, porque entienden que todo lo bueno de Dios les ha sido dado. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Por eso es que Pablo decía, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo
y todo lo que yo sabía, y todo lo que yo entendía, y todo lo que yo pretendía, lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Muchos salvos no comprenden que al cambiar de reino, cambiamos de dueño. En el reino de las tinieblas tenemos dueño. Al cambiar al reino de la luz, tenemos dueño. Entonces, muchos salvos no comprenden que al cambiar de reino, tienen dueño. Y ya no pueden hacer lo que quieren, porque al reino al que entraron, tienes también estatutos. Es cierto que el nuevo amo es compasivo, es bueno, es misericordioso, pero tiene sus propias leyes, tiene sus instrucciones, tiene sus jerarquías. No hay que pasar por alto que cuando entramos en pacto con el Señor, todo lo que Él tiene pasa a ser nuestro. Pero todo lo que nosotros somos o tenemos pasa a ser de Él. Él es la perla de gran precio. Y nosotros somos como aquel mercader o aquel comerciante que andaba buscando la perla de gran precio y cuando la encontró, vendió todo para poder conseguirla. Los siervos no dan órdenes, sino que preguntan, ¿qué quieres que haga, Señor? Y eso fue lo que dijo Pablo cuando él se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Lo primero que dijo fue, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero ¿cómo será el ego tan grande del hombre que al principio en la fe no entiende este cambio de amo? Porque está lleno de ambiciones personales, quiere ser predicador, pero a las naciones, predicador con tarima, con reflectores, una gran unción, muchos convertidos y ser presentado como el gran siervo de Dios. ¿Sabe qué? Es el dueño el grande, no el siervo. Segunda etapa o fase de deslealtad es el desconocimiento del deber de un siervo. Lucas capítulo 17, verso 7 comienza diciendo, ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y sentate a comer. ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar, vestite adecuadamente y servime? Cuando yo haya comido y bebido, después vas a comer tú. ¿O acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les haya ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solamente lo que debíamos hacer. El hombre es interesado por naturaleza y vive tras las recompensas. Pero la parábola dice que como siervos, si trabajamos todo el día, aún así no nos ganamos el derecho de comer antes del patrón. Porque el siervo no tiene derechos, sino obligaciones. No debe esperar tampoco que le agradezcan, porque solo ha hecho lo que le mandaron. Cuando dice aquí que somos siervos inútiles, no está menospreciando el trabajo. Solo significa que se ha rendido todo en el servicio del deber y debemos recordar que nuestra deuda era tan grande que nunca tendremos lo suficiente con qué pagarle a Dios. Nunca podremos pagar. Tenemos una deuda con Él. Él pagó por nuestros pecados. Las ambiciones personales nos hacen buscar la aprobación,
la alabanza, las recompensas, y si la relación con Dios es débil, hay un mayor peligro, el cual es querer ser aprobado por los hombres antes que por Dios. Eso le pasó a Saúl. Al principio él era un hombre grande, un hombre bien plantado, pero era un acomplejado. Y Dios de ahí, de en medio de sus complejos, lo sacó, lo tomó y lo puso como primer rey de la nación de Israel. Pero a causa de su desobediencia, Dios lo desechó. Y cuando Dios lo desechó, Él le pidió al profeta Samuel que lo honre delante del pueblo. Acababa Dios de sacarlo del reino, de desecharlo, pero a Él no le importó. Lo único que le importó fue ser honrado delante del pueblo. Él quería promoción del pueblo, no la aprobación de Dios. Esa etapa o esa fase es más fácil detectarla porque existen algunas preguntas que nos ayudarán a sacar buenas conclusiones. Anótese la primera pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? La segunda pregunta. ¿Qué tiempo dedico al Señor cuando nadie me ve? Ya sabe que el mejor adorador es el que adora a las 3 de la mañana cuando nadie le ve. 3. ¿Soy puntual para las cosas de Dios cuando no hay quien tome mi asistencia o control de mi trabajo personal? Y la cuarta, ¿me porto igual delante de Dios que de la gente que me ve? Ahora vamos a la tercera etapa o fase de la deslealtad. Mucho pensamiento de sí mismo. Lucas, capítulo 18, verso 11. Cuenta la Escritura que un fariseo puesto en pie oraba en el templo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Los demás hombres son estafadores, injustos, adúlteros. Ni aún soy como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Hay que tener bien en cuenta que los dones del Espíritu Santo no son indicio de espiritualidad, porque los dones en una persona son como regalos que se colocan como en un árbol de Navidad. Es el fruto que habla de la calidad de un árbol. Si las naranjas son buenas, se podrá decir que el naranjo es buena y que la tierra donde está plantado el naranjo es buena. ¿Por qué? Porque por sus frutos se conoce un buen árbol. Cualquiera puede disculparse si no tiene dones, pero ninguno puede disculparse si no tiene frutos. Cuando una persona comienza a pensar demasiado en sí mismo y en su ministerio, el orgullo comienza a brotar, comienza a surgir. Se deleita pensando en sus ideas, que sus ideas son súper, y de esa manera se va cerrando a las sugerencias de otros. Eso le pasó a Roboán, el hijo de Salomón. Cuando su padre murió, él heredó el reino y vinieron a él los representantes del pueblo y le dijeron, venimos a pedirte que rebajes los impuestos. Y si rebajas los impuestos, nosotros te vamos a servir. Él consultó a los ancianos y los ancianos le dijeron, el pueblo tiene razón. Tu padre cargó al pueblo con muchos impuestos, pero si tú haces lo que ellos te están pidiendo, el pueblo te va a seguir. Aceptarle su sugerencia. Y él fue y preguntó a los jóvenes,
con quienes se había criado, a los de su lichigada, y ellos le dijeron, no les aceptes, más bien decirle que vas a ser más duro que tu padre. Y eso fue lo que les dijo, y se rompió el reino, se dividió el reino. En vez de desarrollar un espíritu competitivo, hay que desarrollar un espíritu cooperativo. En la fe no estamos en competencia, sino para ayudarnos los unos a los otros. Si Adán en el Edén le hubiera confesado a Dios su pecado, todavía estaríamos en el paraíso. Pero Adán no se sometió a la autoridad y este es el gran problema. Si no te sometes a la autoridad espiritual, esto es un asunto de corazón y es un asunto de deslealtad. Le estoy hablando a gente que siendo creyente es desleal. Es desleal, ¿por qué? Porque son independientes. Hacen lo que quieren y todavía piensan, entre comillas, que son santos. El pueblo de Dios necesita ser liberado. Hay que libertar al pueblo de Dios. Necesitamos ver y necesitamos conocer la verdad para cambiar por el bien de nuestras almas. Porque sería un error muy grave estar muchos años en la fe y a lo último no poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para los que le aman. Cuarta etapa o fase de deslealtad. Está en Gálatas capítulo 5, del verso 7 adelante. Pablo les escribió a los Gálatas y les dijo, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió? ¿Quién los paralizó? ¿Quién los frenó a obedecer la verdad? Esta persuasión, esta seducción, este hechizo no vino de aquel que los llama. Y tienen que entender que un poco de levadura fermenta toda la masa. Pero yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no se inclinarán por otro punto de vista. Pero quiero decirles que el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Esto quiere decir que quien es tropiezo para otros, no crea que no recibirá una disciplina de Dios. Cuando comienzan los independientes a susurrar en los oídos de los pequeños, ya es un gran problema para el liderazgo. Porque el liderazgo es el centro de los ataques del maligno. Está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Este tipo de personas son la misma cizaña en la iglesia. Viven distorsionando la imagen del liderazgo, el carácter de las palabras y los defectos del liderazgo. El desleal, escúchelo bien, debe ser disciplinado. Una vez que se lo descubre, debe ser disciplinado y debe ser echado de la iglesia. Porque el independiente, el rebelde, nunca va a reconocer su error. Y los que fueron influenciados tendrán que decidir a quién van a seguir. Una persona que sale de una congregación, que sale de una iglesia, nunca se va solo. ¿Por qué? Porque ya estuvo dentro de la misma iglesia contaminando, haciendo mirar el liderazgo con sus propios ojos. Entonces, para justificar su posición, el desleal va a enfatizar los errores, sean pequeños, sean grandes, y así comienzan las divisiones.
la separación de creyentes. Así se forman nuevas iglesias como resultado de la deslealtad, de la infidelidad, de la traición. Si Judas hubiera vivido, quizá hubiera levantado su propia iglesia, porque ese espíritu sigue vigente todavía en la iglesia de Jesucristo. Es por eso que el Señor Jesús formó discípulos. A los discípulos no se les da información de la palabra. A los discípulos se los forma en la palabra y se los envía a practicar lo que aprenden. Los discípulos no necesitan sermones inspiradores, no necesitan sermones motivadores. El discípulo está caliente en la fe y está dispuesto a invertir su vida en lo que cree. Ahora, ¿cómo no ser desleal? Siendo discípulo. Un discípulo es una persona que recibe la enseñanza de un maestro. ¿Cómo no ser desleal? Aceptando la disciplina. Eso va del brazo del discípulo. El que se deja corregir, aprende. Sin disciplina no se puede formar buenos líderes. 3, orando e intercediendo. El que no ora no recibe nada. Necesita cuidar su propia vida. Como decía Pablo, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Y también dice la Escritura, oren para que no entren en tentación. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Así que los diferentes ministerios son regalos de Dios a la iglesia para equipar a los santos para el ministerio. Y los discípulos son también una gran bendición en la iglesia porque son la multiplicación de la iglesia. Y eso muestra que Dios nos ama tanto porque Él creó al hombre para vivir en paz. Casado, pero en paz. En familia, pero en paz. En compañerismo, pero en paz. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esa causa vino Cristo a morir por los pecadores. Dios creía que si probaba que los amaba, les haríamos caso. Por eso envió a su Hijo, a decirnos cuánto nos ama. Sobre Él fueron cargados nuestros pecados, pero para que nosotros no seamos juzgados de nuevo. Él fue el gran sustituto, porque en Él no había pecado, pero fue molido por nuestros pecados. Y para que nosotros tengamos paz, Él fue castigado en nuestro lugar. Y como una deuda no se puede pagar 2 veces, un crimen tampoco se puede castigar 2 veces. Y como Cristo pagó por nosotros, podemos ser restaurados como si nunca hubiéramos hecho nada, porque nuestro pecado ya lo pagó Cristo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,